Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches ya, ¿verdad? Tardes, noches. Dios les bendiga y bienvenidos una vez más, hermanos. Tanto tiempo sin vernos. Qué bueno. Pues hoy quiero compartir, hermanos, un mensaje que el Señor puso en mi corazón. Le he titulado, si usted es de los que anota, le puede poner falsa fe o inmadurez, como tipo o una pregunta más bien. ¿Falsa fe o inmadurez? Y si yo les pregunto el día de hoy, ¿cuánto tiempo llevan como creyentes? Yo creo que hay diferentes respuestas, ¿verdad? Algunos pudieran decir 1 año, 2 años. Yo estoy reciente, ¿verdad? O yo ya tengo años en el Evangelio. Y pudiera cada quien dar una respuesta. O quizás pudiera ser que dijeras, no, pues yo apenas me quiero decidir y no sé si decidirme o no. Y ando viendo qué es lo que significa la palabra de Dios. Y bueno, pues el día de hoy veniste y vas a escuchar de la palabra de Dios. Amén. Vas a escuchar lo que la palabra de Dios dice. Y dice que la palabra, toda la escritura es inspirada. ¿Por quién? Por Dios. ¿Y es útil para qué? Para enseñar, para instruir, para redarguir, ¿verdad? Y el Señor nos va a estar redarguyendo a través de su palabra. Amén. Vamos a hacer una oración antes de iniciar. Señor y Padre Santo, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este día que nos diste, por la oportunidad una vez más de poder estar, Señor, en tu casa para adorarte, Señor, para glorificarte, pero también, Señor, para conocerte más, Señor, para conocer más de tu palabra, Señor. Venimos, Señor, con un corazón dispuesto, preparado, Señor, para recibir de tu palabra. Queremos, Señor, que esas palabras caigan como una semilla, Señor, en nuestro corazón, que pueda dar fruto, Señor, en cada una de nuestras vidas, un fruto agradable, Señor, para ti. Te damos muchas gracias y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dijimos falsa fe o inmadurez. Y si nosotros nos ponemos a hacer una examinación de nuestras vidas y podemos ver en qué área estamos en nuestro caminar con Cristo, y podemos examinarnos y decir, bueno, estamos creciendo, vamos acercándonos cada día más a la meta que es Cristo, o estamos retrocediendo, o quizás pudiera haber alguna falsa fe, que nos hemos autoengañados, y el autoengaño es muy fácil de pasar. Es muy fácil de autoengañarnos a nosotros mismos pensando que hemos tenido una fe verdadera y de repente darnos cuenta de que en realidad nos falta mucho y que tenemos todavía un largo camino por caminar. Y yo puedo decir que si no estamos avanzando, entonces estamos retrocediendo. Tenemos que avanzar en el Señor. También cuando veo la palabra falta de madurez, habla de que hay un retroceso en el desarrollo. Hay un retroceso en el proceso de maduración. A esto se le conoce como inmadurez. Un retroceso puede ser en sus estructuras, en sus funciones, también se puede decir en su comportamiento también. Por ejemplo, un bebé, dijimos, no nace ya maduro, ¿verdad? Un bebé nace y empieza a madurar, empieza a crecer y tiene que pasar por el proceso de madurez, de aprendizaje, de desarrollo. Y el desarrollo es una palabra universal. Todos conocen acerca del desarrollo, porque cuando ven un bebé, ven que se está desarrollando y empieza a dar esos pasos de crecimiento. Entonces, así también en lo espiritual, un creyente nacido de nuevo empieza como bebé, nace de nuevo y empieza a dar esos pasos de crecimiento, empieza a dar ese avance espiritual. Dijimos, un bebé no nace ya adulto, ni tampoco nace maduro, sino que se va desarrollando, va madurando y va creciendo. Y así debe de ser una persona cristiana también. Una persona cristiana debe ser una persona que cuando nace de nuevo empieza su caminar y empieza su desarrollo espiritual. Y usted puede ver esto en su vida personal, yo lo puedo ver en mi vida personal también. Vamos creciendo en el Señor y vamos madurando y vamos alineándonos a la palabra de Dios. Y hay una conversación de la cual quiero hablar el día de hoy, que pasó con nuestro Señor Jesús y uno de los, pudiéramos decir, principal de los judíos, un maestro de Israel, y era Nicodemo. Si va conmigo al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 3,
versículo 1, y vamos a leerlo, y vamos a extraer de aquí el mensaje que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Juan capítulo 3, versículo 1. Es podemos llamarlo así, una conversación muy importante que el Señor tuvo con este maestro de Israel. Juan capítulo 3, versículo 1 dice así. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y dice el 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es aquí donde el Señor quiere hablarnos el día de hoy. Cuando vemos esta conversación con Nicodemo, podemos ver que hubo un intercambio de palabras entre Jesús y este maestro de Israel. Y Nicodemo dice en el versículo 2, sabemos, hablando plural, hablando de que eran más de uno, hablando de que eran los judíos mismos en los que él era un maestro. Y les dice, sabemos, ¿qué es lo que sabían? Dice el versículo 2, dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Podemos verlo ahí. Ahora, ellos sabían que Jesús había venido de Dios. Sin embargo, ellos no lo aceptaban como Dios o como el Hijo de Dios, como el enviado de Dios, ni mucho menos como el Mesías, sino que decían como un maestro. Hasta ese punto o hasta ahí les alcanzaba a ellos. Dicen, sabemos que es enviado de Dios porque hace las cosas de Dios y hace cosas que solamente un enviado de Dios puede hacer. Y decía, sabemos esto, y estaban en lo correcto. Sin embargo, no estaban en lo correcto en decir que era solamente un maestro. Jesús era el Mesías esperado, Emmanuel, Dios con nosotros. Sin embargo, ellos no lo entendían así. Y al mismo tiempo Nicodemo da a conocer, dice, nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Podían entender que Dios estaba con él. Sin embargo, no podían conectar todavía los puntos bien. Tenían algo bien claro. Jesús venía de Dios. Lo que no tenían claro era que Jesús era el Mesías prometido. Dice el versículo 3, vemos la respuesta de Jesús. Y la respuesta de Jesús a Nicodemo era la siguiente: de cierto te digo, hablándole a Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí viene algo muy importante, porque yo le llamo a esto una precondición que debe de existir. Y el Señor nos da aquí una condición. Dice, primero hay un prerequisito, y el requisito es nacer de nuevo para entonces poder ver el reino de los cielos. Nadie que no nazca de nuevo puede ver el reino de los cielos. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Se requiere un nuevo nacimiento. Y aquí es donde necesitamos conocer, ¿pero qué es un nuevo nacimiento? Porque Nicodemo, siendo un maestro de Israel, no sabía. Nicodemo, siendo un maestro de Israel, aún todavía decía, ¿pero qué es eso? Y el nuevo nacimiento es un producto de una fe verdadera. Por eso decíamos falsa fe o inmadurez. Una fe verdadera es aquella que se ha puesto en el Señor. Una fe verdadera, entonces, es producto de un nuevo nacimiento que sucedió en tu ser. Un día decidiste venir al Señor y naciste de nuevo y dijiste, Señor, hazme de nuevo. Y el Señor te perdonó, llevó tus pecados en la cruz y naciste de nuevo. Y cuando naciste de nuevo, entonces, el producto de ese nacimiento, o la fe verdadera es el producto de ese nuevo nacimiento. Porque dentro de la fe y por medio de la fe hemos creído en Jesucristo. De hecho, si usted va, lo puede leer ahí en la pantalla si gusta. Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice de la siguiente manera. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El nuevo nacimiento, dijimos, es producto de una fe verdadera. Alguien que tuvo fe
en el Señor. Y entonces nació de nuevo. Pero sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Tenías que creer para entonces venir delante del Señor y reconocerlo como tu Señor. Sin fe, sin creer, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que si tú te acercas a Dios, creas que le hay y que eres galardonador del que le busca. Si tú le buscas a Él, si tú vienes delante de Él con fe, entonces puedes tomar parte de esa bendición, de esa salvación que el Señor da. De hecho, Romanos 5:1 también dice lo siguiente acerca de esta fe. Dice así, Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe. Y aquí hay una palabra importante, dice justificados. Una persona es justificada, dice ahí, por la fe. Y pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 2, por quien también tenemos entrada. Y aquí es lo importante, porque el Señor Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que sin la fe, si no naciere de nuevo, no podría ver el reino de Dios. Y aquí dice también, por la fe tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nadie puede nacer de nuevo sin fe. Debe de haber una fe. Dice la palabra que sin fe es imposible, y esto habla de una imposibilidad. No se puede agradar a Dios si no te acercas creyendo que le hay, creyendo en Él. También dice que por la fe somos justificados para con Dios y tenemos paz para con Dios por medio de la fe. Y esto es a lo que le llamo la fe salvadora, porque depositas tu fe en el Señor y el Señor te salva. Tú no te salvas, el Señor te salva. Si definimos bien qué es la fe bíblicamente, vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, versículo 1, y veamos cómo define la palabra o cómo se define la palabra fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice así. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice el 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, y dice, por la palabra de Dios. De modo lo que se ve, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra en Hebreos nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y tú estás convencido de lo que dice la palabra, aunque no lo ves. Puedes ver lo que Dios hizo, porque dice, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios dice que el Señor hizo todas las cosas por su palabra, y por ellas subsisten y por ellas fueron hechas para Él y nada más para Él, dice la palabra, entonces eso lo entendemos por fe. Y la palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y cuando nosotros tenemos la fe, es la creencia en Dios, la creencia que la palabra de Dios está diciendo la verdad. ¿Y cómo? Al ver todas las cosas que existen, podemos empezar a ver que hay un Dios y que hay un Creador. De hecho, cuando tú vas ahí mismo en ese capítulo 11, cuando tú vas al versículo 4, empiezas a ver que empieza a dar una lista a partir del versículo 4 en adelante, que dice, y por la fe. Fíjate lo que dice el 4, dice, por la fe, Abel. Y el 5 dice, por la fe, Enoc. El 7 dice, por la fe, Noé. El 8 dice, por la fe, Abraham. El 9 dice, por la fe habitó como extranjero. El 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Dice el 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Y dice el 17, por la fe Abraham. Vemos el 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. 21, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos. 22, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel.
23 dice, por la fe Moisés, y etcétera, etcétera. Por la fe, por la fe, por la fe. Y yo aquí puedo agregar también, y por la fe, usted y yo fuimos salvos. Y dijimos sí al Señor. Por la fe. ¿En quién? En Jesucristo. En su sacrificio. Dice el 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Dice el 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Dice el 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y dice, y a más de esto prisiones y cárceles. Dice el 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Dice el 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Dice el 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Una fe verdadera es la que, a pesar de las circunstancias, permanece firme. Y es la que produce en nosotros un nuevo nacimiento, al creer a Dios. Por la fe en lo que Él hizo por mí en la cruz. Y vemos muchos ejemplos de los héroes de la fe. Le creyeron a Dios. Y te pregunto, ¿cómo se manifiesta esa clase de fe en tu vida diaria? ¿Podemos ver la fe en el Señor en nuestra vida diaria? ¿Podemos decir, yo creo, yo tengo fe en el Señor en medio de las circunstancias? Cuando enfrentas pruebas, decisiones difíciles, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Tu primera reacción es confiar plenamente en Dios? Así como lo hicieron los héroes de la fe, creyéndole a Dios. Los primeros creyentes tenían una fe verdadera. Nosotros debemos tener una fe verdadera también, no una fe falsa. Porque quien sin fe, en medio de un circo romano en los primeros siglos, se negaría a deshonrar a Dios. Ellos conocían a Dios y tenían una fe verdadera. Y cuando llegaban a estar en medio del circo romano y les decían, nega tu fe o muere, decían, no, lo negaré. Y le soltaban los leones y morían destazados ahí entre los leones, en pedazos. Esa era una fe verdadera, una fe que no negaba a Dios a pesar de las circunstancias o de las consecuencias que éstas pudieran traer. Decían, prefiero la muerte antes que negar a Cristo. Y esa es una fe verdadera. Esa es la fe verdadera que es producida de un nuevo nacimiento. ¿Creíste en el Señor? ¿Naciste de nuevo? Esa es una fe verdadera. Si regresamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, Nicodemo le hace una pregunta al Señor y le dice lo siguiente. Juan capítulo 3, versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es una pregunta que yo puedo decir válida. Él no había escuchado tal cosa de nacer de nuevo, aunque debería estar informado. Sin embargo, no lo había escuchado y decía, esto se oye raro.
Y le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Siendo viejo, dice, ¿cómo es eso posible? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y dice el 5, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y aquí es donde el Señor Jesús nos introduce, tanto como a Nicodemo como a todos nosotros, ante dos ideas muy importantes. Una es que hay un reino de Dios. Y dos es que nadie puede entrar a menos que haya nacido de nuevo. Y hoy en día hay muchos que se dicen ser cristianos. Sin embargo, su fe es falsa y hay otros que simplemente necesitan madurar en el Señor. Y yo pienso que el Señor, a través de su palabra, nos examina. Y su palabra, para el Señor, nos acercamos delante de Dios y para el Señor no hay nada que puedas esconder, ni yo ni nadie. Y el Señor nos mira tal y como somos. Y si hay algo en nuestras vidas, su palabra dice que penetra como una espada de doble filo, perfora nuestras vidas y son conocidas nuestras intenciones, ¿sí o no? Toda nuestra vida es puesta ante los ojos de Dios. Vaya conmigo a la carta de Santiago, Santiago capítulo 2, y veamos cómo el apóstol Santiago nos presenta un argumento y nos revela que hay una fe vana, falsa y muerta. Santiago capítulo 2. Yo veo como este capítulo, cómo Santiago nos puede llevar en un viaje en el cual nosotros podemos entender mejor la fe verdadera. Vamos a leerlo a partir del versículo 26. Leamos ese versículo, dice así: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, dice así también la fe sin obras, ¿qué dice? Está muerta. Si usted mira y tiene un tiempo después, lo invito a que lea Santiago capítulo 2, todo el capítulo 2, el apóstol empieza a llevarnos acerca de las obras en nuestras vidas, hablando de que las obras van a demostrar su fe. Lo que usted hace demuestra lo que usted cree. Estamos hablando de que los hechos son los que se puede ver la fe de uno también. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, dice, así también la fe sin obras está muerta. Y el argumento incluye, o más bien concluye, porque es el último versículo, concluye con una declaración que cita un cuerpo humano que está totalmente muerto. Lo que nosotros les llamamos un cadáver, ¿sí o no? ¿Y el cadáver para qué es bueno? Pues para nada. El cadáver no es bueno para nada, el cadáver es inútil. Así es la fe sin obras. La fe sin obras no es buena para nada. No nos salva, nomás hay un autoengaño. Está muerta como un cadáver. No sirve para nada. Y Santiago no está diciendo que las obras nos salvan, sino que está diciendo que si decimos tener fe, las obras avalan lo que decimos tener. Está hablando de que las obras son un fruto de la fe que decimos tener. O sea que las obras son inseparables de la fe. Van juntas. Y si regresamos al Evangelio de Juan, Nicodemo seguía sin entender que el nuevo nacimiento es por la fe, por el creer con fe. El Señor le estaba diciendo y revelando a Nicodemo una verdad muy importante. Le decía, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que creer. Dios no hizo robots programados, como algunas doctrinas enseñan hoy. Dice Juan capítulo 3, versículo 9. Dice así: respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le dijo a Nicodemo,
y le da una explicación de cómo. Fíjate lo que dice el verso 14, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hablando de su crucifixión. Y dice el 15, para que todo aquel que en él cree, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él crea, que en él cree. Todo aquel que deposite su fe en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Señor Jesús revelaba a Nicodemo lo que él le acababa de decir versículos anteriores, que el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Y ahora le está diciendo a él en el versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está diciendo, para poder tener una vida eterna, para poder ingresar en aquel reino de los cielos, entonces debe haber un nuevo nacimiento. Se necesita creer. Y esa es una fe salvadora. Dice el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Eran malas. Y cuando usted pone atención en estos versículos que el Señor está hablando con Nicodemo, usted encuentra que el Señor mismo habla 3 veces sobre las obras dentro de estos mismos versículos. Y le dice en el versículo que estamos leyendo, versículo 19, dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas la primera vez. Y dice el 20 así, porque todo aquel que hace ¿qué? Lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y dice el 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras sean ¿qué? Son hechas en Dios. Una fe salvadora, una fe verdadera, alguien que ha nacido de nuevo, se puede ver en sus hechos. Ahí se puede ver. Ha decidido creer en el Señor Jesús por la palabra. Es nacido de nuevo por medio de la fe. Y las obras es la manifestación de una persona nacida de nuevo. De hecho, Romanos capítulo 10, versículo 17 habla de esa fe y cómo es que nosotros llegamos a ese punto de la fe. Romanos capítulo 10, versículo 17, se lo leo. Dice, así que la fe es por el oír. ¿Qué dice? Que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y llegamos a un momento en nuestras vidas donde escuchamos la palabra de Dios. Escuchamos la palabra de Dios predicada, hablada, enseñada, y vino la fe a nuestras vidas y creímos. Cuando la palabra de Dios es predicada, esta palabra perfora como una espada de doble filo. Nos hace ver lo que en verdad somos. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que hace el evangelio de la palabra, la enseñanza de Jesús. Llega al corazón. Lo podemos ver en el primer discurso de Pedro, donde el apóstol Pedro empezó a predicar, empezó a enseñar la palabra de Dios, empezó a decirles quién era Jesús. Y llegó un momento en que todos los oyentes fueron traspasados, perforados, dice la palabra, perforados por la palabra que Pedro hablaba. Y ellos respondieron, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Pedro? Fue, arrepiéntanse y bautícense.
Y aquí el bautizar tiene una connotación bien importante, porque bautizar habla de creer. No hablan simplemente de un hecho en agua, sino que ya está hablando, cree, porque bautizarse era un hecho que hacías cuando tú creías, cuando tú decías, yo quiero, he creído. Y tiene mucho más que ver con solamente el hecho de mojarte en el agua o de sumergirte en el agua. Y cuando Pedro les decía eso, decía, arrepiéntanse y bautícese en el nombre de Jesucristo. Está diciendo, cree en el nombre de Jesucristo. Y entonces serás salvo. Y de hecho, cuando tú miras esto, puedes ver que el creer en el nombre de Jesucristo es lo mismo que dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el creer siempre tiene como final salvación. Hebreos 4:12, se lo leo, dice así. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son tus intenciones? La palabra de Dios la revelará. Y nos va a hacer ver. Y vamos a decir, ay, esto era lo que tenía en mi corazón. ¿Y no lo sabía? Hechos capítulo 2, versículo 37. Vemos cómo el apóstol Pedro, predicando la palabra de Dios, penetró, perforó los corazones de las personas a través de la palabra de Dios, porque dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante. Fíjate lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 37. Dice, al oír esto, hablando al oír el evangelio de Jesucristo, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Dice el 38, Hechos capítulo 2, versículo 38, dice, Pedro les dijo, arrepentíos, ¿y qué? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El apóstol Pedro les decía, arrepentíos. Arrepentíos viene de una palabra que significa cambio de mentalidad. Y le está diciendo a los que estaban en ese lugar, le estaba diciendo, arrepiéntanse, cambien su manera de pensar. Lo mismo que dice Romanos cuando dice que seamos transformados por medio de la renovación de ¿qué? De nuestro entendimiento. Y aquí el apóstol Pedro le está diciendo, arrepiéntanse, cambien su manera de pensar. Y luego les dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Está diciendo, crean en el Señor Jesucristo. De hecho, cuando usted va un capítulo después, en el capítulo 3, versículo 19, Pedro una vez más, predicando la palabra de Dios, hablándole a los que estaban presentes, les decía lo siguiente, dice el 19, estamos en Hechos 3, 19, dice, así que arrepentíos, ¿y qué les dice? Dice, arrepentíos y convertíos, ¿sí o no? Aquí ya no les dice bautícense, aunque sabemos que se necesita el bautismo y es parte de, pero Pedro lo que estaba diciendo con el bautizarse, estaba diciendo, crean, conviértanse, crean en el Señor Jesucristo, convertíos, les dice. Estaba diciendo arrepentíos, dijimos arrepentíos es tengan un cambio de mentalidad, pero luego les dice convertíos, y convertíos viene de una palabra que significa cambia de dirección. Ibas en una dirección contraria a la de Dios. Y le está diciendo, conviértete. Lo mismo que es el bautismo. El bautismo es creer en el Señor, es a decidir por creer. Porque no se bautiza alguien que no cree, se bautiza alguien que cree. Le está diciendo que debe de haber una conversión. Y la conversión es un cambio de dirección, una transformación. En dos maneras, tanto de mente como de rumbo.
Antes ibas en camino a la perdición y ahora ya no, cambiaste de rumbo. Convertíos, para que sean borrados, dice que vuestros pecados. Muchos traducen esto y dicen, es que te tienes que bautizar en el agua, en el nombre de Jesús, para que tus pecados sean borrados, dicen unos. Y solamente si te bautizas en el nombre de Jesús en el agua y ya tus pecados son borrados. Digo, ¿no? Entonces tú dices que los pecados se borran por el bautismo, cuando es por el creer en Dios, en su sacrificio en la cruz. Y su sacrificio es lo que elimina, es lo que borra, lo que limpia nuestros pecados. Por eso les dice, para que sean borrados vuestros pecados. Estamos en Hechos capítulo 3, versículo 19. Dice, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos, ¿de qué? De refrigerio. ¿Quieres ver tiempos buenos? Cambia de mentalidad y conviértete. Esto es, cambia de dirección. Para que sean borrados vuestros pecados. Y dice, y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Todo lo que nace, tanto en lo físico como en lo espiritual, tiene que crecer. Tiene que desarrollarse. Pero también no es un proceso que ocurre de la noche a la mañana. Así como la falta de crecimiento y de desarrollo demuestra que hay un problema, así también en lo espiritual. La falta de crecimiento y de desarrollo es una señal de que hay un problema. Yo le llamo una bandera roja o red flag. Esas que se levantan y advertencia, cuidado. Cuando vemos que hay una falta de desarrollo, falta de crecimiento espiritual, entonces es una bandera roja sobre un posible problema. Puede ser que la persona no haya tenido una verdadera conversión, o puede ser que haya un problema de crecimiento, o quizás simplemente de inmadurez. Y no hay nada de malo en ser un bebé. Ser un bebé, todos nacemos como bebés, ya sea en Cristo o en lo natural, nacemos como bebés. Lo malo es cuando se nace y se queda como bebé por años. Ahí es donde está lo malo. Tenemos que crecer. Y el Señor revela lo que hay dentro de nuestro corazón y a través de la palabra nos empieza a examinar. Y usted puede decir, gracias Señor porque me estás llevando en ese crecimiento espiritual. O puedes decir, Señor, gracias por tu palabra porque me confronta. Y cuando usted tiene un bebé y lo mira y es curioso, es hermoso, lo mira sus manitas perfectas y dice, esta es una criatura perfecta. Pero te imaginas un bebé de 30, de 40 años. Qué bebé, ¿verdad? Tenemos que crecer, madurar en el Señor. El nuevo nacimiento en espíritu es igual. Nacemos de nuevo, somos unos bebés en Cristo. Una persona hermosa, una persona delante de los ojos de Dios. El Señor nos mira y dice, ay, qué bonito bebé. ¿Sí o no? Aprendiendo nosotros del Señor, vamos creciendo. Nuestra vida está siendo transformada a través del Espíritu Santo. Vamos creciendo en el Señor. Y eso es lo que el Señor hace. El Señor nos enseña a través de su palabra. Eso es lo que hace con nosotros como sus hijos. Y yo creo que aquí hay una tarea importante para todos nosotros, especialmente los padres. Porque cuando tenemos a nuestros hijos, nuestra tarea es instruirlos, ¿sí o no? Tenemos que llevarlos, enseñarles a nuestros hijos. Enseñarles, llevarlos creciendo en esa madurez. Yo veo a mis hijos y hablo con ellos y platico con ellos, y muchas veces cuando veo que hay una inmadurez de parte de ellos o hay algo que hicieron que no estuvo bien, les hablo y les digo, vengan, vamos a hablar. Y empiezo a platicar con ellos y empiezo a ver por qué de la situación
qué fue lo que falló, qué fue lo que pasó, y empiezo a enseñarles. Y el Señor eso hace. Si nosotros demostramos algún acto de inmadurez, el Señor nos habla a través de su palabra y nos enseña, nos instruye. Tenemos que enseñar a nuestros hijos también, enseñarles de acuerdo a la palabra de Dios, porque si usted no los enseña, el mundo lo va a hacer. O usted los enseña de acuerdo a la palabra de Dios, o deja que el mundo los enseñe de acuerdo a sus razonamientos y a sus filosofías. Dicen por ahí, para luego es muy tarde. Si te esperas más y más y dices para la otra, es muy tarde. Porque luego nos preguntamos, ¿y por qué mis hijos son así? ¿Por qué nuestros hijos no cambian? ¿Por qué no quieren venir a la iglesia? ¿Por qué no quieren conocer de Dios? ¿Sí o no? Y yo al menos puedo decir que como iglesia hemos presentado un buen enfoque en esto que son la tarea de los niños, de enfocarnos, enseñarle a los niños desde los chiquitos hasta los jóvenes. Y lo hemos hecho una prioridad como iglesia local. Se les tiene que enseñar, pero eso no transfiere la responsabilidad suya a la iglesia, sino que la responsabilidad continúa siendo de los padres. Y esta es solamente una forma en que como iglesia local se ayuda en esa enseñanza. Es como un refuerzo para los jóvenes, para los niños. Y yo veo que tenemos, como iglesia local hispana, tenemos una tarea, podríamos decir difícil, porque vivimos en un país donde el primer lenguaje es el inglés. Y los niños y los jóvenes están creciendo muchas veces con dos lenguajes, con el español y el inglés. Y muchas veces tú los puedes traer a la reunión de español y ellos pueden escuchar y quizás agarrar una o dos palabras del mensaje, pero no comprender en su totalidad del mensaje que se les dio. Y hemos puesto, aunque es mucho trabajo, algo que el Señor puso en nuestro corazón es darle enseñanza también en inglés. Y comenzamos a tener las reuniones en inglés también. Y dijimos, esto es con el enfoque, no era con un enfoque visionario de alcanzar a toda la comunidad, porque iglesias hay muchas en inglés, sino para alcanzar a nuestros hijos, de los que estamos aquí, de la iglesia local. A ellos es donde hubo el enfoque, esa carga de parte de Dios, de llevarlos en la palabra de Dios. Porque créanme que solamente basta una generación más y quizás son puro inglés. Y yo le puedo decir que mientras estamos teniendo las reuniones en inglés, yo lo invito a que traiga a sus jóvenes. Y es más, quédese con ellos, si es posible. Sea ese ejemplo, porque solamente lo va a hacer por unos años. Después ellos tienen que tomar su decisión. Y yo sé que de ahí el Señor va a levantar jóvenes para continuar el ministerio de inglés. De ahí el Señor va a levantar quiénes son los que van a continuar en ese ministerio de inglés. Y después ahí van a estar sus hijos, sus nietos de ustedes. Es un gran esfuerzo, ¿sí o no? Pero se puede, lo podemos hacer todos. Lo podemos hacer, pero se requiere el apoyo de los padres. Se requiere que nosotros pongamos nuestro granito, ¿verdad? Se dice, para poderlos traer y dejar que ellos crezcan y que puedan estar dentro de esa reunión, porque es una reunión general, es en inglés. No es una clase, porque luego piensan que algunos que es una clase, no es una clase, es una reunión general, es para todos, solamente en el inglés. Hay clases, sí hay clases diferentes, por ejemplo los niños tienen sus clases, el día de hoy ya salieron a su clase, hay clases para ellos también, y dentro de esas clases pues claro, ahí se les pide, bueno, manden a sus hijos y sus hijos son enseñados ahí,
en las clases, mas usted no va y se queda ahí con ellos. De hecho, tenemos una regla que decimos, los padres no pueden entrar dentro de las clases ni nadie. Si alguien no quiere dejar a su hijo, les decimos, puede pasar ahí al lobby y se puede esperar ahí con su hijo, y está la televisión donde pueden escuchar el mensaje. Y le decimos, pero si va a la clase, dejen a su hijo ahí, porque el padre puede ser distracción para los demás, y aparte que lo tenemos por seguridad. No queremos que nadie entre con todos los niños sin que sean simplemente el maestro y el asistente del maestro. Eso es lo que tenemos como regla dentro de esta congregación. Dijimos, y si hay alguien que no quiere hacerlo, le decimos, pues entonces puedes pasar atrás y quedarse con su hijo y ahí escuchar el mensaje también. Y eso es para que el niño no distraiga lo que tenemos hoy como la palabra. Y cuando nosotros vemos todo esto es parte de conocer, es parte de crecer en el Señor. A eso es lo que le llamamos crecer y madurar. Y vamos creciendo en el Señor. Si retomamos nosotros y continuamos viendo lo que el Señor nos habla acerca de ser personas o creyentes maduros, quisiera que viéramos una lista en la cual el Señor empieza a hablarle a los corintios por medio del apóstol Pablo acerca de algunas características que había dentro de la iglesia en Corinto, por la cual el apóstol Pablo les llama que eran inmaduros o niños. Primera carta a los Corintios, vaya conmigo, capítulo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Y luego dice, como a niños en Cristo. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Y yo veía aquí una palabra que yo lo leo y es bien tremenda, porque le está diciendo, porque aún sois carnales. Y yo cuando leía esta palabra decía, wow. De hecho, hay personas, eruditos, teólogos, que cuando empiezan a hacer una traducción de este tema y hacer un análisis bien de lo que está hablando, llegaban a una conclusión que decía, hay cristianos carnales. Cristianos que todavía, por falta de madurez en la palabra de Dios, siguen teniendo obras de la carne. No que no sean salvos, porque eso no es lo que está diciendo aquí. Porque fíjate que el versículo 1 les dice, de manera que yo, hermanos, o sea que le estaba hablando a ¿quiénes? A los hermanos. Dice, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales. Le está diciendo, hay algo dentro de ustedes, hermanos. Le decía el apóstol Pablo a los corintios, y le decía que no he podido enfocarme de una manera más amplia en dar un alimento sólido. Porque le dice, les di a beber leche y no vianda. Dice, porque aún no son capaces. Y luego les agrega y le dice, todavía no son capaces aún. Y dice el 3, porque aún sois carnales. Y ahí es donde yo me pongo a pensar en esto. Y lo que está llamando Pablo a los corintios, le está diciendo, hay una actitud de inmadurez aún. ¿Por qué? Porque los corintios aún se seguían dando de topes. Nos da una lista, de hecho, de lo que son los creyentes inmaduros. Dice así, pues habiendo entre vosotros, ¿qué les dice? Celos. Empieza con la palabra celos. Había entre los creyentes celos. Celos unos de otros. Y los celos son una señal de inmadurez. El niño siempre quiere tener lo de los demás. Hay un celo, hay celos materiales, pero también hay celos ministeriales. Y de repente en los corintios había celos.
Dices, ¿cómo está eso? Y luego dice, contiendas. Es la segunda en la lista, celos, y luego dice contiendas. Aquí contiendas habla de una rivalidad. Había conflictos, había pleitos, peleas entre los creyentes, los hermanos. Dices, ¿cómo puede haber eso entre los hermanos? Sí, los hay. Lo había en los Corintios. Había celos, pero había contiendas, rivalidades, conflictos, violencia, hasta se pudiera traducir así también. Y dice, y disensiones. ¿Qué son las disensiones? Las disensiones habla de divisiones. Dentro del mismo cuerpo ya había divisiones. Ya empezaban, como había celos, había contiendas, pues surgían divisiones. Y empezaban los grupos, los grupitos, con divisiones. Y Pablo les dice, ¿cómo les dice la pregunta? ¿No sois carnales y andáis como hombres? Fíjate cómo la palabra de Dios que le estaba hablando el apóstol Pablo a los Corintios tenía una intención de confrontar por medio de ella. Y no era que el apóstol Pablo estaba confrontando por medio de su pensamiento, de sus palabras, sino que eran palabras de Dios. Y el Señor confronta. Y aquí la palabra hombre sugiere que está hablando como una persona del mundo. Le estaba diciendo, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Dice, y andás como una persona que no conoce a Dios. Eso es lo que le está diciendo. Pablo reconocía que eran hermanos, que eran salvos, pero también reconocía que había una falta de madurez, que necesitaban dejar las cosas, el pasado atrás, que necesitaban continuar en su proceso de crecimiento. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Si hay algo que muchas veces yo le pido al Señor es, Señor, dame el entendimiento para que cuando yo lea tu palabra en lo privado, me confrontes y me digas, esto es la actitud que quiero que cambies. Y esa debería ser una oración siempre. Señor, tu palabra confronta, corrígeme a través de ella, como el padre corrige a sus hijos. Les decía, cuando hablo con mis hijos, les hago ver cuando algo está mal, les digo, vengan, vamos a platicar. Y empiezo a hablar con ellos y les corrijo, les enseño. Hablo con ellos y digo, eso no estuvo bien, eso que hicieron no estuvo bien, o esto que no hicieron no estuvo bien. Y les explico por qué, y les digo el por qué. Y ellos al final recapacitan, entienden y dicen, ok. No necesitas de gritarle a tus hijos, de hacer otras cosas. Les hablas, ellos entienden. Pero no se necesita que haya una conversación, se necesita que puedan ellos también saber que lo que tú les estás diciendo es verdad. Y por algo se los estás diciendo. En Salmos 32, versículo 8, hay un salmo de David que cuando lo leía traía mucho lo que esta palabra quiere hablarnos el día de hoy. De repente aquí en el Salmo 32, versículo 8, podemos ver que hay un cambio en el cual el salmista se expresa y hace un cambio de la protección de Dios a una exhortación. Y fíjate lo que dice el versículo 8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en los que debes andar. Le dice, sobre ti, ¿qué dice? Fijaré mis ojos. Imagínense al padre que tiene a sus hijos y les dice, vengan hijos, tenemos que hablar. Y pone sus ojos en sus hijos. Te haré entender. Te enseñaré el camino, dice, en que debes de andar. Dice 9, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Dice,
que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Decía el Señor, yo te haré entender, te enseñaré. Y ¿sabe qué? Yo he aprendido de este modelo que dice aquí en el Salmo. He aprendido que Dios te quiere usar para hablar a tus hijos también, para enseñar a tus hijos. Y cuando yo veo este modelo, el modelo que yo veo es instruir, enseñar y aconsejar. Instruir a tus hijos. Esto es lo que se debe de hacer. Enseñar, empezarles a través de la práctica, decirles, mira, esto, enseñarles a ellos lo que deben de hacer, por dónde deben de andar. Y también aconsejar, decirles el por qué. Y darles un buen consejo a través de la palabra de Dios. De ninguna manera obligándolos. No podemos ir y querer imponerlo. Para eso se necesita instruir, enseñar y aconsejar. Y el Señor nos instruye, nos enseña y nos aconseja a través de su palabra, ¿sí o no? Es lo que hace. Sin embargo, el Señor no nos obliga, nos da la oportunidad de que tú y yo decidamos qué vamos a hacer. La palabra de Dios no tiene el objetivo de ofender a nadie. Eso no es el objetivo de la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios, el objetivo es instruir, enseñar y aconsejar por el camino que debemos andar. Los que lo tomamos muchas veces como ofensa somos nosotros cuando el Señor nos habla y cuando nos confronta. Lo tomamos como ofensa y decimos, ay. Y luego más en esta generación de cristal que dicen que vivimos ya, ¿verdad? Corazones de chocolate, ya me pusieron ese, ahorita me derrito. Una generación de cristal. Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Dice así: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, ¿qué dice? Dejé lo que era de niño. No hay nada malo, dijimos, en ser niños en Cristo. Lo malo es no madurar en el Señor, es quedarnos ahí como niños. Veía, mientras estudiaba acerca de ese tema, veía que alguien hizo una lista de señales que distinguen a un cristiano inmaduro. Y cuando yo la veía decía, wow. Le voy a decir unos cuantas, la lista es grande, pero dice así. Dice, un cristiano inmaduro es aquel que cuando, dice número 1, quiere que Dios le hable, pero no ora, ni lee su Biblia, ni se congrega. Un cristiano inmaduro es el que se desanima fácilmente ante los problemas y espera que la vida esté libre de conflictos. Un cristiano inmaduro es aquel que su fe depende de cuánto recibe de Dios. Y si Dios no le da conforme a lo que quiere, reniega de Dios. Un cristiano inmaduro abusa de la gracia de Dios, pensando siempre Dios me va a perdonar. Un cristiano inmaduro piensa que Dios está a su disposición y debe darle todo lo que desea. Un cristiano inmaduro sigue a Dios por temor al infierno y no porque realmente lo ama. Un cristiano inmaduro piensa que ir a la iglesia y ser buena persona es suficiente, pero no tiene una verdadera comunión con Dios. Un cristiano inmaduro no fomenta la unidad entre los creyentes, en realidad es causante de divisiones. Un cristiano inmaduro hace las cosas cuando un líder u otra persona le mira y quiere recibir alabanzas de ellos. Dice el 10, sus oraciones consisten en pedir, pedir y pedir, pero pocas veces agradece y alaba a Dios. Un cristiano inmaduro no se le interesa estudiar la palabra de Dios a profundidad, se conforma con las enseñanzas básicas. Un cristiano inmaduro se ofende fácilmente, sobre todo cuando es reprendido por la palabra de Dios.
Estas son algunas características y continúan de un cristiano inmaduro. Y la palabra de Dios nos dice, hay niños en Cristo, lo hay, y no es malo ser un bebé en Cristo, porque la palabra nos dice que tenemos que nacer de nuevo si queremos ver el reino de Dios. No es malo. Lo malo es tener tiempo en el Señor y seguir teniendo malas actitudes. Eso es lo malo. A lo que llamamos cristianos dramáticos. ¿Sabía usted? ¿Sabía que los hay? Cristianos que de todo y de cualquier cosa quieren hacer todo un drama. Cristianos inmaduros. En Juan capítulo 3, versículo 6, regresemos a Juan, vamos terminando. Jesús habla con Nicodemo y le dice lo siguiente. Juan capítulo 3, versículo 6, dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Todo lo que nace del Espíritu, dice que es Espíritu. Y todo lo que nace de la carne, es de la carne. Si una persona no nace del Espíritu, no es nacido de nuevo, va solamente a tener las obras de la carne, porque sigue siendo carne. Pero una persona que es nacida de nuevo es aquella que se acerca a la luz de Dios. Y a través de la luz de Dios, sus intenciones, las cosas que había dentro de su corazón son reveladas. Si nosotros queremos seguir conociendo las verdades de Dios, debemos acercarnos a la luz, a la palabra de Dios. Dice el 21, fíjate lo que dice el 21. Dice, mas el que practica la verdad, ¿qué dice? Viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Tenemos que acercarnos a la palabra de Dios, la cual va a revelar las verdaderas intenciones de nuestro corazón, la cual va a revelar si hay algo oculto en nuestro corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Pero se requiere que nosotros demos un paso hacia la luz, que caminemos hacia la palabra de Dios, y en ella es revelada si la persona tiene una fe falsa, o si la persona hay una inmadurez, o si está yendo en el camino correcto y está creciendo en el Señor. Se requiere fe, se requiere creer en el Señor. Si hay una falsa fe, pues entonces es imposible que puedas agradar a Dios. Pero si hay una fe verdadera, entonces podrás agradar a Dios, no solamente en tu corazón, sino con tus hechos, con tu vida. Sea Romanos que tenemos que hacer un sacrificio vivo. Somos un sacrificio diario hacia el Señor, con nuestras vidas. Hebreos capítulo 11, versículo 6, ya lo leímos. Lo vuelvo a leer en Nueva Traducción Viviente, dice así. Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Nueva Traducción Viviente, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Debe de haber un acercamiento a Dios con sinceridad, sabiendo: Señor, vengo delante de ti el día de hoy y sé que tú me vas a hablar. Y he preparado mi corazón para escuchar tu voz, para ser confrontado a través de tu palabra, confortado a través de ella. Y yo sé que al final, saliendo del servicio, Señor, tú me vas a revelar en mi corazón lo que hay. Y si voy por buen camino, si hay algo que tengo que corregir, y el Señor lo revela, y vamos creciendo. Y vamos en ese proceso. El autor de los Hebreos dijo lo siguiente en Hebreos capítulo 5. A aquellos hebreos, hay unas Biblias que le llama advertencia contra la apostasía. Hay otra versión que me gusta el título que le pone a estos versículos en Hebreos 5, que le llama un llamado al crecimiento espiritual. Y yo lo veo, este mensaje, como algo así, como un llamado al crecimiento espiritual, para que nosotros
examinemos nuestro corazón, en qué área estamos en nuestro crecimiento. Si lo lee a partir del versículo 11, le decía de la siguiente manera, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y dice el 12: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y dice el 13: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y dice el 14: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, ¿en qué? En el discernimiento del bien y del mal. Una persona o un creyente maduro es el que sabe lo que está bien y lo que está mal. Es aquella persona que puede discernir entre lo bueno y lo malo. Ese es un creyente maduro. Y el Señor busca que nosotros inspeccionemos nuestro corazón y que nosotros veamos si podemos discernir, si hemos estado ejercitando los sentidos, como dice el versículo 14, para poder discernir entre el bien, del bien y del mal. De otra manera, entonces, nos hemos hecho tardos para oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos ayuda a discernir. Y si no podemos discernir entre lo bueno y lo malo, entonces tenemos que madurar, crecer en la palabra de Dios. Una persona madura en el Señor es aquella que va a poder discernir y decir: esta actitud mía no es correcta, tengo que cambiarla. Es una persona madura, es la que ha sido entrenada en la palabra de Dios. Los cristianos maduros se ejercitan constantemente en lo espiritual. Y el resultado es manifiesto. Se mira, porque puede distinguir entre el bien y el mal. Y por lo tanto se da a entender que no correrá el peligro de hacer lo incorrecto o tener la actitud incorrecta. Porque cuando empieza a tener esa actitud, el Señor llega y nos habla. Y decimos: ay, Señor. Pero cuando se carece de esa percepción espiritual, el servicio cristiano será con una actitud inmadura. Y va a haber una actitud incorrecta. Y siempre vamos a tratar de ver lo malo, lo peor, lo feo. Y vamos a tener una actitud que no va nada conforme a la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo le habla a Tito, vamos a terminar. Tito capítulo 1, versículo 16. Le hablaba acerca de los que profesaban conocer a Dios. Y le dice en el versículo 16, Tito 1, 16, le dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Está hablando, una falsa fe es la que profesa conocer a Dios. Yo conozco a Dios, pero sus actitudes y sus hechos son incorrectos. Los delatan. Esa es una fe falsa. Se profesa conocer a Dios, pero las actitudes y los hechos dicen no es. Y cuando la palabra viene a nuestras vidas, la aceptamos y nacemos de nuevo, cambia nuestra mentalidad, dijimos. Y no solamente cambia nuestra mentalidad, sino que cambia el rumbo en el que íbamos. Hacíamos las cosas malas, incorrectas, pero ahora ya no, porque cambiamos de rumbo. Eso es convertir. Nos hemos convertido al Señor. Antes no había arrepentimiento, hacíamos todo y no nos sentíamos mal por andar en pecado, por hacer lo malo. Pero ahora venimos y nos arrepentimos. Esto es, ahora sí sentimos algo y decimos: no le agradó a Dios. Y nos arrepentimos, cambiamos nuestra mentalidad.
y nos convertimos a Dios, cambiamos nuestra manera de hacer las cosas. El apóstol Pedro, en primera carta de Pedro capítulo 2, nos da un consejo, y quiero terminar con este consejo que el apóstol Pedro nos da a nosotros también, mientras nosotros seguimos avanzando en ese crecimiento espiritual. Y el consejo es el siguiente, primera carta de Pedro capítulo 2, versículo 1, dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, ¿qué dice? No adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y luego agrega en el versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y nosotros podemos ver que la leche espiritual no adulterada es algo que debemos desear, la palabra de Dios, porque es la que nos va a llevar al crecimiento. Esa leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios, es la que nos empieza a revelar, la que nos ayuda a crecer. Por eso dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, y para que por ella, dice, crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Se lo leo en la traducción lenguaje actual. Dice así: por lo tanto, dejen de hacer lo malo, no se digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos ni chismosos. Santo, dicen. Todo lo que, fíjate lo que nos dice la palabra de Dios. Más bien, dice, busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu, así como los niños recién nacidos buscan ansioso la leche de su madre. Si lo hacen así, dice esta versión, serán mejores cristianos y Dios los salvará. Wow. Cuando vemos el consejo, yo no sé usted, pero yo creo que todos lo vamos a seguir, ¿sí o no? El Señor nos dice, desechando toda malicia, todo engaño, todo lo malo, todas las mentiras, hipocresía, envidia, chismes. Y dice, busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu. Dejemos atrás todo eso para crecer en el Señor a través de su palabra. Y podamos entonces en ese rumbo crecer y servir a Dios con todo nuestro corazón. Le invito a que se ponga de pie, vamos a hacer una oración. El Señor quiere que vengamos delante de Él con corazones dispuestos, preparados para recibir su palabra. Yo creo que el estar aquí demuestra que hemos venido con una actitud correcta, que hemos venido listos y prestos para escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos habla, y la palabra de Dios nos muestra, nos enseña, nos instruye, nos corrige. Y si venimos con corazones dispuestos y agradecidos, el Señor a través de su palabra nos revela qué es lo que Él busca de nosotros. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos el día de hoy, por instruirnos en tu palabra. Tú, Señor, buscas que tengamos una fe firme, una fe, Señor, verdadera. Esa fe, Señor, que hemos depositado en ese sacrificio que tú hiciste en la cruz por nosotros. Esa es la fe, Señor, que salva. Porque tú dices en tu palabra, Señor, que para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros creemos en tu palabra, Señor, y creemos en tu sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz. Señor, el día de hoy hemos venido con un corazón dispuesto, un corazón arrepentido, Señor, humillado delante de ti. Un corazón, Señor, que ha nacido de nuevo, que se ha convertido, Señor, de sus maldades, para seguir un camino, Señor, tu camino, para poder andar, Señor, por tus caminos. Señor, con tu Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Que salgamos de aquí, Señor, no iguales a como entramos, sino transformados. Que podamos, Señor, ser enseñados e instruidos de una manera especial, creciendo, madurando, Señor, en tu palabra, y no siendo hijos inmaduros, Señor.
Señor, cada que tu palabra viene a nuestro corazón, siempre hay algo, Señor, que confronta. Siempre hay algo, Señor, que nos instruye, nos afirma. Y esta vez, Señor, no es la excepción. Una vez más, Señor, tú hablas a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí. Te pido, Señor, que tu palabra haya hecho, Señor, un eco en sus corazones. Y esa luz de tu palabra haya examinado, Señor, cada corazón, incluyendo el mío, Señor. Y que tu palabra, Señor, sea la que haya alumbrado aquellas áreas, aquellas actitudes, Señor, que estaban mal. Y que podamos corregirlas a través de tu palabra, Señor. Señor, queremos empezar, Señor, este año bien, en tu palabra. Queremos, Señor, seguir creciendo. No queremos, Señor, quedarnos en el mismo lugar. No queremos ser infructuosos, Señor. No queremos ir disminuyendo en el conocerte más. No queremos morir, Señor, espiritualmente, sino queremos crecer. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Bendigo a mis hermanos, Señor. Sigue obrando en sus vidas como lo has hecho hasta ahora. Que ellos puedan continuar en ese crecimiento espiritual, así como tú nos llevas, Señor, a través de tu palabra, a cada uno. Que cada uno pueda tener esa bendición, ese anhelo, Señor, por la leche espiritual no adulterada que es tu palabra, la cual nos corrige, nos instruye, nos aconseja, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Sigue orando con tus propias palabras al Señor. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, Dios, y me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. Me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder, no en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer, dile en tu gracia, Señor, en tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder, no en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias que tú estás con nosotros.
Tú nos estás mostrando el camino, Señor, entre el bien y el mal. Y tú estás dándonos tu fuerza. Nos estás dando gracias, Señor. Nos das bendición tras bendición. Pero, Señor, nosotros no queremos solamente recibir. No queremos solamente andar como bebés recibiendo leche, sino que queremos madurar en ti, Señor. Queremos madurar en ti para empezar a exhibir las cualidades, Señor, que te agrade a ti, siendo más y más como nuestro Señor cada día, siendo un vaso útil para ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Sigue guiándonos y te damos gracias, Señor. Vamos a cantar otra vez. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, Dios. Gracias, Señor. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, Dios. Y me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. Otra vez dile, me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. Y en tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. Eso es nuestra oración, Señor. Permanecer en ti, madurar en tu palabra, Señor, cada día más maduro que el otro, cada día más completo en ti. Que nuestras vidas, Señor, sea agradable a ti, una expresión de alabanza y adoración a nuestro Salvador. Que te damos gracias, Señor. Te damos gracias y te damos gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Toda la gloria a nuestro Señor. Amén. Se quedan despedidos, hermanos. Dios les bendiga.